Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, muy buenos días. Bueno, le damos gracias a Dios por un día más de vida y le damos la bienvenida a este su devocional en casa. Mucho gusto, mi nombre es Lisette Herrera y te invitamos a suscribirte en nuestro canal para que recibas la información de la palabra de Dios todos los días y juntos podamos orar. También puedes interactuar con nosotros en la cajita de comentarios. El día de hoy nos toca estudiar el Salmo 41 del versículo 11 al 12. Voy a leerlo y luego vamos a hablar un poquito del contexto antes de irnos a meditar en la primera canción. En esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Este salmo es un salmo mesiánico, quiere decir que está hablando de Jesucristo. Este salmo fue escrito por el rey David. Y dicen los estudiosos de la palabra que posiblemente fue escrito en un tiempo en el que él también fue traicionado, así como Jesús. Él tenía un consejero principal y ese consejero principal se alió con uno de los hijos del rey David para formar una rebelión. Pasó que eso fracasó y ese consejero principal terminó perdiendo la vida. Dicen los estudiosos de la palabra que ese consejero hace un prefigurado de lo que fue Judas en la vida de Jesús. Entonces, vamos a meditar en estos versículos mientras escuchamos la siguiente canción. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Siguiendo con nuestro devocional en casa, voy a volver a leer el pasaje que tenemos que estudiar el día de hoy, o en el que estaremos meditando el día de hoy. Dice, en esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Podemos observar que el salmista está exponiendo su dependencia total de Dios, como primer punto. Y segundo punto, podemos ver la seguridad que él tiene: Dios, tú me sostienes en cualquier circunstancia. Bueno, nosotros partiendo como de la verdad bíblica acerca de la gracia y la soberanía de Dios, deberíamos tener en cuenta que cada circunstancia, cada persona difícil con la que nos encontramos en el día a día, a quien podríamos llamar enemigo, hace parte del propósito de Dios en nuestra vida, con la intención de fortalecer nuestra fe y moldear nuestro carácter como sus hijos. Comenzando con el acróstico, la primera letra, que es C de confesión, ¿cómo podríamos nosotros analizar este pasaje en
cómo podríamos nosotros retarnos frente a esta oración de confesión. Yo pienso que primero puede ser cómo nosotros vemos a nuestros enemigos o a las personas con las que se nos hace difícil interactuar, a ese compañero de trabajo, a ese vecino, a esa persona en la escuela, o quizá también un hermano de la iglesia con quien no compaginamos muy bien. Cómo nosotros vemos a esa persona, lo vemos con el amor de Dios, lo vemos con compasión, con misericordia, damos gracias a Dios por esa persona, porque aun cuando pareciera ser una piedra de tropiezo, pues también sabemos que hace parte del plan de Dios. Realmente nosotros dependemos completamente de Dios cuando se nos presentan esas circunstancias difíciles o cuando nos encontramos con esas personas difíciles y no sabemos cómo tratarlo. Realmente nosotros cada día, cuando llegan los momentos duros, cuando llegan los momentos de dificultad de pronto económica o de salud, realmente nosotros podemos decir, eres tú Dios quien me sostiene. Entonces creo que en eso vamos a basar nuestra oración en el momento de ahora. Entonces vamos a orar. Amado Dios, queremos definitivamente confesar que nuestro corazón como seres humanos siempre falla al creer que tenemos autoridad o control sobre las situaciones que pasan en nuestra vida, sobre todo esas situaciones adversas. Perdónanos Dios, confesamos delante de ti Padre, porque no amamos a nuestros enemigos, porque no actuamos como Jesús actuó frente a Judas y su traición. Perdónanos Dios porque definitivamente nuestra paciencia es muy poca, porque nosotros simplemente nos airamos. Perdónanos Dios porque no te entregamos el control frente a esas situaciones. Perdónanos porque hay muchas situaciones en las que no decimos como el salmista que tú nos sostienes, sino que más bien queremos solucionar por nuestras propias fuerzas. Así que nada, Dios, te pedimos que por favor nos perdones y que fortalezcas nuestra fe y que podamos más bien agradecerte, Señor, en esos tiempos de dificultad. Nuestra fe y nuestro carácter sea moldeado para parecernos cada día más y más a ti. Vamos a meditar en la siguiente canción y seguiremos con la letra A de Acción de Gracias. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de tu voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan Continuamos con nuestro tiempo devocional y ahora vamos con la A de adoración. Creo que la última frase de estos dos pasajes es la que debería guiar nuestra oración en esta mañana y es: tu presencia me sostendrá para siempre. Cuán misericordioso, cuán grande es la bondad de Dios, que aún en nuestro pecado, en nuestra debilidad, en nuestras luchas, de querer hacer las cosas a nuestra manera, de querer tomar el control de cada una de las situaciones que se presentan con estos enemigos y con estas personas que no son fáciles de lidiar. Dios tiene tanta misericordia y tanta bondad de nosotros, porque quizás nosotros en algún momento somos esas personas que de pronto contrariamos al hermano, que de pronto contrariamos a nuestro compañero de trabajo o estamos haciéndole frente a alguna situación con la que no estamos de acuerdo. Creo que nuestra mayor bendición y nuestra mayor esperanza es que contamos con un Dios tan maravilloso y misericordioso, que su gracia sobreabunda de gran manera y que nosotros podemos encontrar refugio en Él. Sinceramente les digo que no sé, yo siempre digo, Padre,
ten misericordia de esas personas que aún no creen en ti, que aún dicen abiertamente que no creen en ti o que tienen otros dioses por Dios. Porque sinceramente no sé cómo viven el día a día. Dios es tan grande y tan misericordioso que nosotros podemos tener la gracia y la bendición de creer que tenemos un Dios vivo que nos sostiene, que nos levanta, que nos ayuda, y lo adoramos y lo bendecimos, porque sin Él definitivamente no podríamos avanzar frente a tantas dificultades. Acabamos de salir de una pandemia, dificultades económicas, dificultades de salud. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Así que vamos a orar, dándole gracias a Dios por su cuidado, por ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, a donde podemos acudir siempre. Amado Dios, queremos adorarte y bendecirte en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque eres un Padre cuidadoso, misericordioso, bondadoso con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos correr a ti en cualquier momento, aun si estuviéramos alejados, aun si estamos alejados de ti, aun si demoramos días en orar, sin leer la palabra, o si aún, Señor, si te hemos fallado. Sabemos, Padre Santo, que podemos venir a ti las veces que sean necesarias. Nos arrodillamos delante de ti, nos postramos delante de ti, Señor, para que sigas sosteniéndonos, amado Dios, para que sigas, Señor, fortaleciéndonos, sobre todo para que nos llenes de sabiduría, Señor, frente a todas las situaciones que tengamos que enfrentar, Padre amado, a las personas, Dios. Señor, por favor, llénanos de tu inmenso amor, ese amor que nos cobija a nosotros y a nuestras familias. Llénanos, Señor, de ese amor para que nosotros podamos compartir también ese amor aún con las personas que son de difícil trato, Padre Santo, y así predicar tu palabra a través de nuestras acciones, Señor, amando a las demás personas, incluso a esas personas que son difíciles de amar. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Padre, y ayúdanos, Señor, en este resto de día, Padre, para poder seguir avanzando y caminando agarrados de tu mano. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar la siguiente canción y continuamos con nuestro estudio de la palabra. En la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Bueno, en esta parte de súplica voy a leer el versículo 4 de este salmo, donde el salmista está haciendo una oración de súplica. Dice: Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Sabiendo que esta oración de súplica el salmista la está haciendo porque al parecer también tiene como quebrantos de salud. Yo recordé cuando estaba estudiando este pasaje, cuando Jesús suplicó a Dios en ese monte y le dijo, Señor, él sabía a lo que se iba a enfrentar. Le dijo como, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero aún así que se haga tu voluntad. Creo que nosotros como cristianos, bueno, en ninguna parte de la palabra Dios dice que nos va a librar de tener aflicciones, pero gracias a Dios contamos con Él. Creo que nuestra súplica debe estar enfocada a que Dios nos fortalezca y nos ayude a pasar ese momento de dificultad o ese momento de tropiezo con otra persona que estemos enfrentando en el día o en nuestra vida en general. Así que bueno, creo que vamos a orar con esa oración de súplica, que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude y que nos dé mucha sabiduría. Amado Dios, Señor, suplicamos delante de ti, Padre, tú que eres misericordioso y que tu gracia es tan maravillosa con nosotros. Padre, suplicamos delante de ti para que tú
que rendirnos y humillarnos delante de ti, Padre, para ser fortalecidos y enfrentar esas situaciones tan difíciles, Padre, que a veces sentimos, Señor, que no vamos a poder, que estamos solos o que va a ser muy difícil o que definitivamente pues no nos vamos a quedar ahí. Señor, te pedimos que seas tú fortaleciendo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo a memoria, Señor, cada palabra que hemos aprendido, en donde dice que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro refugio, que tú eres a donde podemos correr confiados. Señor, te pedimos y te suplicamos que fortalezcas en gran manera nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, en gran manera, Padre, que seas tú, Señor, que nos sostenga de nuestra mano derecha, Señor, y nos ayudes a cruzar cada desierto que tengamos que enfrentar en nuestra vida, Señor. Te suplicamos que por favor tú siembres muchísimo amor en nuestro corazón, Señor, para que así nosotros podamos tener paciencia y tranquilidad, paz en medio de la tormenta, Señor, sabiendo que tú eres nuestra ancla fuerte, que las tormentas son pasajeras, pero que tú siempre nos vas a sostener. Te amamos, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue Bueno, ahora ya estamos en el último segmento de nuestro devocional en casa, la última A, que es de acción de gracias. Es un momento de sonreír, es un momento de agradecerle a Dios, y en este pasaje especialmente, ese mismo en tu presencia me mantendrás para siempre, esa última frase es tan maravillosa, debería recordarnos esa esperanza que tenemos de habitar para siempre en la presencia de Dios, por una eternidad. Somos salvos en Cristo Jesús y eso nos da acceso al Padre. Qué bendición la que nosotros podemos tener. Creo que ese es el motivo más maravilloso, que Dios tuvo misericordia de nosotros, que pudimos volver nuestra mirada a Él, porque a Él le plació primero que todo buscarnos. Y eso creo que es lo más maravilloso que nos puede pasar en nuestra vida. Vamos a orar en acción de gracias a Dios, primero que todo, bueno, por su palabra, y por este pasaje tan maravilloso que nos recuerda la esperanza de habitar en su presencia, que aún en medio de las pruebas siempre estará, y aunque pasen tormentas, que no hay nada que nos pueda separar de su amor, que como dice Romanos 8:38, no hay nada, absolutamente nada, ni la vida ni la muerte, porque somos salvos en Cristo Jesús, podemos habitar en su presencia. No lo olvides, hermano. Hoy en el día vive recordando esa frase, por favor. Somos salvos en Cristo Jesús y eso nos da acceso al Padre. Podemos correr a Él en cualquier momento. Para ti que estás ahí, que quizás te sientes abrumado o has estado triste o en algún momento te has sentido solo, quiero decirte que Dios está contigo y que también tienes una comunidad que te puede apoyar, y somos nosotros. Bueno, amado Dios, Señor, muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por haberte fijado en nosotros, por darnos la oportunidad, Señor, de poder leer la palabra abiertamente, poder estudiarla. Señor, gracias por estos canales que nos das de bendición, Señor. Gracias por nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, por la esperanza tan maravillosa que tenemos de habitar contigo una eternidad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cada día nos recuerdas tu inmenso amor, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque nuestras familias se apoyan en ti, Señor. Gracias, Rey Celestial, aún por las pruebas y las dificultades que tengamos que enfrentar, que hemos tenido que enfrentar, que nos han hecho las personas que somos el día de hoy y las que tendremos que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Y quizás a partir de hoy tendremos, Señor, que tener situaciones difíciles. Gracias, Padre, por esta palabra, porque va a ser una ayuda, porque va a ser, Señor,
una fuerza. Gracias, Señor, porque es un empujoncito que tú nos das para decirnos que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que ser pacientes los unos con los otros, que tenemos que mostrar tu amor, Señor, a través de tu palabra, Rey Celestial, a través de nuestras acciones, de nuestras palabras también, cómo nos relacionamos con las personas. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de predicar el Evangelio cada día con las personas que interactuamos. Señor, te damos gracias por la vida de cada persona que está detrás de esa pantalla. Pedimos, Señor, que nos bendigas en este día, que por favor nos guíes, nos guardes, que sigas, Señor, bendiciendo esta iglesia. Y nada, Padre, ponemos en tus manos nuestro día. Te amamos muchísimo, muchísimo, en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.